Buen día, el día de hoy hablaremos acerca de las generalidades de la historia. Mi nombre es Breicio Dalis Rodríguez y estudio en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Este, esta presentación es de la asignatura de Historia de Honduras, en el tema de las generalidades de la historia, impartida por el docente el licenciado Héctor Samuel Ardón Mejía. Les daré una pequeña introducción acerca de lo que es la historia. La historia es una disciplina que se encarga del estudio del pasado de la humanidad a través del análisis de fuentes y testimonios. El propósito de la historia es poder comprender los acontecimientos, procesos y transformaciones que se han dado de forma en las sociedades a lo largo del pasar del tiempo. Una de las fuentes de investigación histórica son un concepto clave es que las fuentes de investigación son elementos que nos proporcionan información sobre el pasado humano y que estos tipos de fuentes se pueden clasificar en dos tipos, como ser fuentes directas o fuentes indirectas. Dentro de las fuentes directas encontraremos lo que son las crónicas, los documentos, las inscripciones, los códigos y las pinturas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir cuando hablamos de fuentes directas? Son fuentes que comprenden los elementos que no son originales y que son elaborados con el fin de poder brindar información sobre los hechos relevantes vividos por un grupo de personas. También eh, existen fuentes indirectas, que son aquellas que no tienen una finalidad de proporcionar información, pero son muy útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian y pueden ser los edificios, los utensilios, restos, fósiles, armas y herramientas que usaron en nuestros antepasados. También dentro de las generalidades de la historia existen ciencias auxiliares, que estas ciencias auxiliares son disciplinas que se proporcionan métodos, técnicas, conocimientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos analizar y comprender todos los hechos históricos que han sucedido. ¿De qué forma nos ayudan las ciencias auxiliares? Nos ayudan con los historiadores para que puedan interpretar fuentes y validar información y poder reconstruir un pasado con una mayor precisión. Las ciencias auxiliares se clasifican en 8 y empezaremos con la descripción de la ciencia auxiliar enfocándonos en la geografía. La geografía es principalmente una fuente indirecta. ¿Por qué es una fuente indirecta? Porque la mayoría de información que posee la geografía es utilizada en la historia, que ésta proviene de estudios, interpretaciones y reconstrucciones realizadas posteriormente. Un ejemplo son los estudios geográficos, los mapas y los análisis geopolíticos como y de ahí vemos cómo la geografía influyó en conflictos o migraciones. También hablaremos de la cronología. La cronología es principalmente una fuente indirecta, ya que esta, al igual que la geografía, se basa en estudios y también en cálculos y análisis que son posteriores para organizar los eventos históricos en una línea de tiempo. Un ejemplo es un calendario maya, que en este calendario maya están inscritas fechas exactas con eclipses o eventos religiosos. También un estudio astronómico que calcula la fecha exacta de un evento histórico, también basándose en alineaciones que estas son registradas en textos de la época. También hablamos acerca de la antropología, que la antropología es una ciencia auxiliar de la historia, como lo estábamos hablando, y que ésta se encarga de estudiar a las sociedades humanas, la cultura, sus costumbres y la evolución de los seres. También la antropología es principalmente una fuente indirecta, porque la mayoría de información que se obtiene de la antropología
es aportada a la historia que proviene de estudios, análisis e interpretaciones que son hechas por los investigadores. Un ejemplo es el estudio de las costumbres antiguas, que aquí es donde un antropólogo analiza las creencias religiosas de los aztecas a partir de las fuentes escritas y artefactos, también proporcionando una reconstrucción interpretada de cómo funcionaba su sistema religioso. Y también está la arqueología. La arqueología generalmente es considerada como una fuente directa, ya que cuando se trata de hallazgos físicos, se basa en la recopilación de objetos, restos y vestigios materiales de las civilizaciones pasadas. También existen ejemplos de la arqueología como son los restos materiales, que estos fueron objetos encontrados con excavaciones como cerámica, herramientas y estructuras arquitectónicas, también monedas, que todos estos restos materiales provienen directamente de la época estudiada. También otro ejemplo son los restos humanos, como por ejemplo los esqueletos, momias o huesos hallados en sitios arqueológicos. Y que estos ejemplos nos ofrecen información directa sobre las personas que vivieron en ese periodo. Otra de las ciencias es la paleontología. La paleontología es principalmente una fuente que es directa, porque se basa en el análisis de fósiles y restos orgánicos de organismos que vivieron en épocas pasadas, como por ejemplo los fósiles de animales y plantas, fósiles hallados como huesos, dientes, conchas, hojas, huellas. Es un ejemplo claro y directo de una vida prehistórica en donde proporcionaban información sobre la fauna y flora de tiempos pasados. También los restos de especies extintas, por ejemplo, los restos de animales como mamut, dinosaurios, que estos fueron estudiados directamente para comprender su anatomía, dieta y comportamientos. También hablamos de la epigrafía, que la epigrafía es una fuente directa, ya que esta está basada en el estudio de inscripciones y textos que son grabados directamente en objetos materiales, como piedras, monumentos, edificios, monedas, entre otros, que fueron como escribían los mayas, que tallaban en piedra, los jeroglíficos, también textos que fueron grabados en monumentos, como las leyes o las inscripciones en las pirámides de Egipto. También las monedas con inscripciones que fueron, aquí mencionan que fueron monedas antiguas que mencionan emperadores, eventos históricos o deidades. También hablamos dentro de las ciencias auxiliares sobre la paleografía, que la paleografía es una fuente indirecta, ya que la paleografía se dedica al estudio y desciframiento de las escrituras antiguas. Aunque la paleografía se centra en los documentos escritos, no es una fuente directa, sino que es una herramienta para interpretar y comprender textos de épocas pasadas. Un ejemplo es el estudio de los estilos de escritura. Por ejemplo, la investigación sobre cómo ha cambiado la escritura al pasar del tiempo, a partir de la observación de diferentes tipos de letras en los documentos históricos. También, por último, pero no menos importante, hablaremos sobre la sociología, que esta es generalmente considerada una fuente directa para la historia, ya que ésta habla acerca de las sociedades, estructuras, relaciones y cambios acerca de la información que proporciona sobre el pasado. También suele ser interpretativa y basada en estudios y análisis realizados posteriormente. Un ejemplo es el estudio de las sociedades pasadas. También se dice que se analizaban los sistemas de clases sociales en la antigua Roma, en donde se basaban en registros escritos y restos arqueológicos para poder estudiar a las sociedades. También las teorías sociológicas son investigaciones que fueron modernas
sobre la organización social de los pueblos, a partir de las teorías sociológicas, como el análisis de los roles sociales y el poder y también las jerarquías. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy y gracias.